Ella escribía sobre el amor, él solo creía en el cemento. Cuando el arquitecto millonario rompió su corazón frente a todos, descubrió que ella era la única estructura que él no sabía cómo reparar. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. ¡Vamos allá! Las risas estrepitosas y el tintineo constante de los cubiertos contra la porcelana heredada dominaban la casona de Belgrano, donde la familia Altamira se congregaba cada domingo, como si se tratara de un ritual inquebrantable que ni el paso del tiempo ni las crisis económicas podían disolver. Clara Altamira, sentada en el extremo de la mesa de roble macizo, observaba el vapor que subía de las fuentes de asado, sintiendo esa extraña disociación que a menudo la asaltaba. Era una de las escritoras de romance más vendidas del país, una mujer que habitaba mundos de seda y promesas eternas, pero allí, bajo el escrutinio de Mindundicientos, sus hermanos médicos y abogados, se sentía como una niña pequeña tratando de justificar su existencia. El olor a carbón, romero y chimichurri impregnaba las cortinas de terciopelo, mientras ella jugueteaba con el tallo de su copa de Malbec, buscando las palabras adecuadas para anunciar su próxima expedición literaria. Había algo casi asfixiante en la calidez de aquel hogar, una presión invisible por mantener una fachada de éxito intelectual que Clara solo lograba sostener a través de sus seudónimos, ocultando tras las portadas de colores pasteles el miedo cerval a no ser nunca lo suficientemente profunda para el mundo real. A sus 29 años, Clara había construido un imperio de papel basado en la sensibilidad que su padre, un ingeniero de estructuras rígidas, siempre había confundido con debilidad de carácter, lo que la llevó a refugiarse en una soledad productiva donde las emociones eran su única moneda de cambio. Sus manos, que a menudo terminaban manchadas de tinta o marcadas por la presión del teclado, buscaban ahora el consuelo de la servilleta de lino mientras escuchaba a su hermano Agustín jactarse de su nueva sociedad con el estudio de arquitectura más prestigioso de Buenos Aires. Es el proyecto que va a cambiar nuestra escala de negocios. Clara, necesitas conocer a mi socio. Es un genio de los espacios funcionales, alguien que no pierde el tiempo en decoraciones innecesarias, decía Agustín con una vehemencia que siempre hacía que Clara se encogiera un poco más en su silla. Ella asintió, con una sonrisa ensayada, pensando que quizás en el Valle de Uco, entre los viñedos de Mendoza y el aire gélido de la montaña, encontraría la paz necesaria para terminar su manuscrito más ambicioso, ese que finalmente la validaría como una artista de peso ante los ojos de quienes solo veían en ella a una fábrica de ilusiones baratas para lectores desesperados. Justo cuando Clara se aclaró la garganta para sugerir el viaje familiar a la bodega boutique que tanto había investigado, la puerta del comedor se abrió de par en par, dejando entrar una corriente de aire frío que hizo oscilar las llamas de los candelabros. Jerónimo Artaza entró en la estancia con la seguridad de un hombre que sabe que el espacio le pertenece por derecho de conquista, dejando su saco de cachemir sobre el respaldo de una silla desocupada con un gesto de despreocupada elegancia. No era simplemente guapo, poseía esa belleza arquitectónica y severa, de ángulos rectos y mirada gélida, que parecía analizar cada objeto de la habitación buscando fallas estructurales. Al ser presentado como el socio de Agustín, sus ojos grises se posaron en Clara con una curiosidad que rápidamente se transformó en un desdén mal disimulado, como si al mirar sus cuadernos y su postura encorvada hubiera detectado una grieta irreparable en el diseño de la familia. Así que vos sos la famosa escritora de la familia, dijo Jerónimo con una voz profunda y aterciopelada que contrastaba
violentamente con la acidez de sus palabras. Clara sintió que el rubor subía por su cuello, una quemadura lenta que se instalaba en sus mejillas mientras intentaba mantener la mirada de aquel hombre que destilaba una arrogancia casi tangible. Espero que no estés buscando inspiración aquí, porque este escenario me parece un poco demasiado real para tus mundos de fantasía. ¿No te parece?, disparó él mientras se servía vino sin esperar a ser invitado, provocando una risita nerviosa entre los comensales. La humillación no fue un estallido, sino una filtración lenta. Clara vio cómo su madre y sus hermanos bajaban la vista hacia sus platos, aceptando implícitamente la jerarquía que Jerónimo acababa de establecer. Elijo mis destinos con mucho cuidado, Jerónimo. De hecho, estaba proponiendo que pasemos las próximas 3 semanas en una finca en Tupungato, Mendoza, para mi próxima investigación de campo, respondió ella tratando de que su voz no temblara, aunque por dentro sentía que cada uno de sus párrafos se deshacía bajo el juicio estético de aquel arquitecto que despreciaba lo que no podía medirse con una regla. El silencio que siguió fue interrumpido por la carcajada seca de Jerónimo, un sonido que resonó contra las paredes de la casona como una sentencia de muerte para el entusiasmo de Clara. Escritora de romance, eligiendo un destino cliché para su investigación de campo. ¡Qué sorpresa! Supongo que el próximo libro tendrá una puesta de sol entre viñedos y un galán de camisa blanca que rescata a la protagonista de su propia falta de imaginación. Soltó él con un veneno tan puro que Clara sintió el impulso físico de levantarse y salir corriendo. Parece que tenés muy estudiado el género para alguien que solo cree en el hormigón y los planos rectos. Quizás es que en el fondo necesitas un poco de esa magia que tanto te esforzás en ridiculizar, replicó ella, encontrando por un segundo una chispa de la rebeldía que solía otorgar a sus heroínas, aunque su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Jerónimo solo arqueó una ceja, girando su anillo de plata en el dedo anular, un gesto nervioso que Clara registró automáticamente, una pequeña grieta en su armadura de perfección. La situación empeoró cuando Estela, la madre de Clara, aplaudió con entusiasmo, ignorando por completo la tensión eléctrica que vibraba entre los dos jóvenes, y anunció que la idea de Mendoza era sencillamente brillante, especialmente porque Agustín y Jerónimo necesitaban un descanso de la presión de la fusión corporativa. Es el destino perfecto para todos. Agustín, vos y Jerónimo pueden revisar los planos de la nueva torre frente a las montañas, y Clara puede escribir sus historias de amor rodeada de naturaleza. Será como estar en una de tus novelas, hija, exclamó la mujer con una ingenuidad que resultaba casi cruel dadas las circunstancias. Clara sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que el hombre que acababa de pisotear su dignidad profesional iba a ser su sombra constante durante 21 días en el aislamiento de la cordillera. No creo que Jerónimo disfrute mucho de mi compañía, mamá. Él parece preferir los espacios vacíos y funcionales a las personas que sienten demasiado, murmuró ella, pero su protesta se perdió en el caos de la planificación del viaje. Los días previos a la partida fueron una tortura de preparativos y ansiedad creciente, donde Clara intentó convencerse de que su síndrome del impostor no era más que un residuo de la crítica de Jerónimo, pero la imagen de su sonrisa burlona volvía a ella cada vez que abría su cuaderno de cuero. En su oficina de colegiales, rodeada de libros de Jane Austen y alfombras desgastadas, Clara escribía y borraba, sintiendo que sus palabras eran ahora torpes y superficiales, como si el arquitecto hubiera sembrado una duda que echaba raíces en su creatividad. Cada vez que Agustín llamaba para coordinar los detalles del vuelo privado, mencionaba a Jerónimo con una admiración que a Clara le resultaba insoportable.
Jerónimo dice que la finca tiene una estructura colonial mal aprovechada. Quiere llevar sus herramientas para hacer algunos bocetos, decía su hermano. Clara, por su parte, solo podía pensar en el sacacorchos antiguo que guardaba en su maleta, un regalo de su abuela, como si fuera el único talismán capaz de protegerla en aquel campo de batalla emocional que se avecinaba bajo el cielo mendocino. El día del viaje, el aeropuerto de San Fernando estaba envuelto en una bruma grisácea que parecía anticipar el estado de ánimo de Clara, quien se sentía pequeña dentro de su abrigo de lana mientras observaba a Jerónimo manejar su equipaje con una eficiencia técnica que la irritaba profundamente. En la sala de espera, la cercanía forzada comenzó a surtir efecto. El aroma a perfume caro y madera de Jerónimo invadía el espacio personal de Clara, quien se esforzaba por leer un manuscrito sin ver realmente las letras. Si vas a pasar 3 semanas mirándome como si fuera a demoler tu casa, el viaje va a ser muy largo, Clara. Mejor establezcamos algunas reglas de convivencia antes de que crucemos el espacio aéreo, dijo él de repente, sentándose a su lado con una proximidad que hizo que el vello de los brazos de Clara se erizara. Ella cerró su cuaderno de golpe, protegiéndolo como si fuera un tesoro sagrado, y lo miró fijamente a los ojos, notando por primera vez que el gris de sus pupilas no era frío, sino de una intensidad tormentosa que la desconcertó. Mis reglas son simples, Jerónimo. No toques mi cuaderno, no me hables mientras estoy escribiendo, y mantén una distancia de seguridad en los lugares públicos. No quiero que tu arrogancia contamine mi proceso creativo, sentenció ella con una firmeza que sorprendió incluso a sus propios oídos. Jerónimo soltó una risa queda, un sonido que esta vez no fue una burla, sino algo parecido a un desafío aceptado que se instaló en el aire entre ambos. Me parece justo, aunque dudo que pueda contaminar algo que ya es puramente ficción, pero te prometo que no voy a interferir con tus fantasías de papel, siempre y cuando vos no intentes analizar mi arquitectura con esa mirada psicológica que usás para tus personajes de cartón, respondió él, estirando sus piernas largas y cerrando los ojos como si el asunto estuviera zanjado. En ese momento, Clara supo que aquel viaje no sería una simple vacación, sino una colisión frontal entre dos mundos que se necesitaban y se repelían con la misma fuerza magnética. Ya dentro del avión, el rugido de los motores se convirtió en el único sonido que llenaba el espacio entre ellos, mientras la llanura pampeana se extendía debajo como un tapiz infinito de verdes y marrones. Clara se hundió en su asiento, sintiendo la vibración del metal bajo sus pies. Y por un instante, el miedo a fallar en su nuevo libro fue superado por la extraña conciencia de la mano de Jerónimo descansando sobre el apoyabrazos, a solo unos milímetros de la suya. La tensión era tal que el aire parecía cargado de electricidad estática. Cuando el avión atravesó una zona de turbulencias y una sacudida brusca inclinó la cabina, la mano de Jerónimo se cerró instintivamente sobre la de Clara para estabilizarse. El contacto fue como una descarga eléctrica. La piel de él estaba caliente, firme y callosa por el manejo de herramientas, y por un segundo eterno, ninguno de los dos retiró la mano, permitiendo que la vulnerabilidad del momento derribara las barreras del sarcasmo. No te asustes, es solo viento. Las estructuras bien diseñadas siempre saben cómo oscilar sin romperse, susurró él, y Clara no supo si hablaba del avión o de algo mucho más profundo que estaba empezando a resquebrajarse entre ellos. Al aterrizar en Mendoza, el aire seco y el olor a tierra mojada por el riego por goteo la recibieron como una bofetada de realidad, recordándole que ya no estaba en la seguridad de su escritorio en Buenos Aires. La bodega boutique, una construcción de piedra y vidrio que se integraba perfectamente en el paisaje escarpado de Tupungato, era el escenario perfecto para un romance.
tal como Jerónimo había vaticinado con sarcasmo, pero para Clara se sentía como una jaula de oro. Mientras caminaban hacia la recepción, ella notó cómo Jerónimo observaba los techos altos y las vigas de madera con una expresión de respeto casi religioso, una faceta de él que no había visto antes y que la obligó a reconsiderar su imagen de hombre y puramente pragmático. Es un buen diseño, respeta el entorno sin intentar superarlo, es honesto, comentó él casi para sí mismo, y por un momento Clara vio en él al artista que se escondía detrás del socio exitoso, alguien que también buscaba la belleza, aunque de una forma mucho más tangible y duradera que la suya. La cena de esa primera noche en la finca fue un despliegue de hospitalidad mendocina, con platos de cordero a la llama y vinos que sabían a historia y a esfuerzo, pero Clara apenas podía concentrarse en la conversación de su familia. Estaba demasiado consciente de Jerónimo, sentado frente a ella, quien guardaba un silencio inusual mientras observaba el juego de sombras que las velas proyectaban en el rostro de Clara. Martina, una conocida socialite de la zona que se había unido a la cena por invitación de Agustín, comenzó a lanzar comentarios pasivo-agresivos sobre la literatura de entretenimiento, buscando la complicidad de Jerónimo para humillar a Clara. Me imagino que debe ser tan relajante escribir esas cositas, Clara, sin tener que preocuparse por la técnica o la trascendencia. Es casi como un hobby remunerado, ¿no?, dijo Martina con una sonrisa de porcelana que no llegaba a sus ojos. Clara apretó los cubiertos, esperando el golpe de gracia de Jerónimo, pero para su sorpresa, él no se unió a la burla, sino que se limitó a girar su anillo, observando a Clara con una intensidad que parecía exigirle que se defendiera sola. La trascendencia es un concepto muy subjetivo, Martina. A veces, construir un refugio emocional para miles de personas es tan difícil como diseñar un rascacielos que aguante un terremoto, respondió Clara con una voz gélida, mirando directamente a Jerónimo como si la respuesta fuera para él y no para la mujer que la atacaba. Él esbozó una sonrisa imperceptible, una señal de respeto que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco inesperado, aunque la batalla apenas estaba comenzando. Al terminar la cena, Clara se retiró a su habitación, un espacio de techos bajos y aroma a lavanda, con la intención de volcar toda su frustración en el papel, pero al abrir su maleta, descubrió algo que la dejó sin aliento. Entre sus carpetas de notas, alguien había dejado un pequeño boceto a lápiz de la bodega, con anotaciones técnicas en los márgenes, y bajo el dibujo, una frase escrita con una caligrafía angulosa y firme. A veces, las mejores historias se encuentran en los cimientos que nadie ve. No necesitaba preguntar de quién era. El trazo era tan arrogante y preciso como el hombre que ahora habitaba la habitación contigua a la suya. Aquella noche, el viento de la cordillera aullaba entre los viñedos, creando una atmósfera de aislamiento que obligaba a la introspección, y Clara se encontró releyendo sus propios capítulos bajo una nueva luz, preguntándose si su miedo a la vulnerabilidad era lo que realmente impedía que su obra fuera auténtica. Se dio cuenta de que Jerónimo, con su crueldad y su pragmatismo, estaba actuando como un espejo que le devolvía una imagen de sí misma que ella se negaba a aceptar, la de una mujer que escribía sobre el amor porque le aterraba vivirlo de verdad. Se levantó y caminó hacia el ventanal, viendo la silueta de Jerónimo en el jardín, fumando un cigarrillo bajo la luz de la luna, una figura solitaria que parecía cargar con el peso de sus propias expectativas de perfección. En ese instante, la distancia de seguridad que habían pactado en el avión se sintió como una frontera absurda, una construcción artificial que estaba a punto de ser derribada por la necesidad de una verdad que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar todavía. La mañana en Tupungato
se despertó envuelta en una neblina densa que descendía de los picos nevados de los Andes, borrando los límites entre la tierra cultivada y el cielo plomizo, mientras Clara permanecía inmóvil frente al gran ventanal de su habitación, sosteniendo aquel boceto que Jerónimo había dejado entre sus cosas como si fuera una prueba de un delito no cometido. El olor a café recién molido y pan tostado comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, mezclándose con el aroma persistente a lavanda seca y madera vieja que impregnaba la estancia colonial. Pero ella solo podía pensar en la caligrafía de él, en esa forma tan geométrica de escribir que parecía querer poner orden incluso en el caos de las emociones ajenas. Se sentía observada incluso en la soledad, como si las paredes de piedra de la finca fueran los ojos de ese hombre que la juzgaba por habitar mundos de papel, y sin embargo había algo en la delicadeza del dibujo que contradecía su fachada de acero, una sensibilidad técnica que ella, con su ojo entrenado para detectar las fisuras del alma, no podía ignorar. No es más que un juego de poder, se repitió a sí misma, guardando el boceto en su cuaderno de cuero con una mezcla de reverencia y resentimiento, sintiendo el roce áspero del papel contra sus dedos mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día de convivencia forzada bajo el sol mendocino que, aunque oculto tras las nubes, ya empezaba a calentar el ambiente. Al bajar al comedor, el estruendo de la familia Altamira ya ocupaba cada rincón, con Agustín discutiendo sobre presupuestos y materiales con una intensidad que contrastaba con la calma de la mañana, mientras Jerónimo, sentado en la cabecera de la mesa, revisaba unos planos con una concentración absoluta que parecía aislarlo del mundo. Al notar la presencia de Clara, él levantó la vista apenas un segundo, con esa expresión indescifrable que la desarmaba, y luego volvió a su tarea sin pronunciar palabra, cumpliendo con una rigidez casi cómica la regla de distancia que ella misma había impuesto en el avión. «Buen día, Clara. ¿Dormiste bien o te quedaste hasta tarde buscando el final perfecto para tus personajes?», preguntó Agustín con una sonrisa distraída, mientras le pasaba una bandeja con facturas calientes y medialunas de manteca que desprendían un aroma irresistible a azúcar quemada. Clara tomó asiento lo más lejos posible de Jerónimo, sintiendo que la silla de cuero estaba inusualmente fría, y respondió con una voz que intentaba sonar segura. «Dormí lo suficiente, Agustín, aunque la montaña tiene un silencio que a veces hace demasiado ruido en la cabeza de los que trabajamos con la imaginación». La tarde trajo consigo un cambio en la temperatura y una invitación de Estela para caminar por los viñedos, una actividad que Clara aceptó con la esperanza de encontrar un rincón solitario para escribir, sin sospechar que Jerónimo terminaría siendo su sombra involuntaria durante todo el trayecto. Mientras caminaban entre las hileras de vides cargadas de racimos que prometían un vino excepcional, el sonido de sus pasos sobre la tierra seca y el crujir de las hojas bajo el viento de la cordillera eran lo único que rompía la tensión que se estiraba entre ambos como un hilo a punto de cortarse. «Ese cuaderno de cuero parece ser tu extensión y física, casi como si tuvieras miedo de que si lo soltás, tus ideas se desmoronaran por falta de estructura», comentó Jerónimo de repente, caminando con las manos en los bolsillos de su pantalón de gabardina, sin mirarla directamente, pero manteniendo un paso que la obligaba a seguir su ritmo. Clara apretó el objeto contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón contra la cubierta de piel, y le respondió: «Para algunos, la estructura está en los planos de una torre. Para mí, está en las palabras que sostienen lo que la gente no se atreve a decir, Jerónimo, aunque supongo que para un ingeniero de estructuras como vos, lo que no se puede tocar simplemente no existe». Aquella frase pareció dar en el blanco de una herida que ella no sabía que él tenía.
porque Jerónimo se detuvo en seco frente a una antigua acequia de piedra y la miró con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso, casi imposible de respirar. Te sorprendería saber cuánto me importa lo que no se ve. Clara, el problema es que la mayoría de la gente confunde la sensibilidad con la falta de rigor. Y yo prefiero un puente que soporte el peso de la realidad a una fantasía que se cae con el primer viento fuerte, dijo él. Y por un instante el sarcasmo desapareció de su voz, dejando ver una vulnerabilidad que la dejó sin palabras. Justo cuando ella iba a replicar, el sonido de una campana lejana anunció que el té estaba servido en la terraza, rompiendo el hechizo de honestidad que se había gestado entre los viñedos y devolviéndolos a sus roles de antagonistas elegantes en aquel teatro familiar. No te preocupes por mi puente, Jerónimo. Tiene cimientos mucho más profundos de lo que tus ojos técnicos pueden ver, sentenció ella antes de adelantarse, dejando atrás el aroma a tabaco y madera que siempre parecía rodearlo como una advertencia silenciosa. La rutina en la bodega boutique se volvió un baile de evitamientos y encuentros fortuitos, pero el verdadero punto de quiebre ocurrió una tarde de lluvia torrencial, cuando Clara entró en la biblioteca buscando un diccionario y encontró a Jerónimo sentado en un sillón orejero, sumergido en la lectura de uno de sus libros de bolsillo. El impacto de ver a aquel hombre pragmático y gélido con su obra entre las manos fue tal que Clara se quedó paralizada en el umbral de la puerta, observando cómo él pasaba las páginas con una lentitud casi ritual, deteniéndose en ciertos pasajes como si estuviera analizando la resistencia de un material desconocido. No pensé que fueras de los que pierden el tiempo en lecturas de entretenimiento barato. ¿O acaso estás buscando fallas en mi diseño narrativo para seguir divirtiéndote a mis expensas? Soltó ella con una acritud que pretendía ocultar el vuelco que había dado su corazón al verse descubierta. Jerónimo no se sobresaltó. Cerró el libro con cuidado, marcando la página con un dedo largo y elegante, y la miró con una serenidad que le resultó irritante y fascinante a la vez. A veces, para entender por qué una estructura es tan popular, hay que leer los planos desde adentro, Clara. Y tengo que admitir que tenés una forma muy peculiar de describir el dolor de los que no saben pedir ayuda. La tensión en la biblioteca se volvió física cuando ella se acercó para quitarle el libro, pero en el movimiento, sus dedos rozaron los de él, provocando una descarga de electricidad estática que los obligó a retroceder como si se hubieran quemado mutuamente en un incendio invisible. En ese momento de confusión, el cuaderno de Clara se deslizó de su brazo y cayó sobre el sofá de terciopelo verde, abriéndose justo en una página donde ella había volcado sus dudas más íntimas sobre su carrera y su miedo a ser siempre una impostora en el mundo de las letras. Jerónimo fue más rápido y lo recogió, pero antes de que ella pudiera arrebatárselo, sus ojos recorrieron las líneas manuscritas, captando la vulnerabilidad que Clara se esforzaba tanto por ocultar bajo su armadura de éxito editorial. Así que la gran escritora también duda de sus propios cimientos. ¡Qué humano de tu parte!, murmuró él. Pero esta vez no había burla en su voz, sino una especie de reconocimiento melancólico que la hizo sentir más desnuda que si estuviera sin ropa frente a él. «Dámelo, Jerónimo. No tenés ningún derecho a leer eso. Es mi espacio privado. Es lo único que no le pertenece a nadie más que a mí», gritó ella, lanzándose sobre él para recuperar su tesoro, lo que provocó que ambos cayeran sobre el sofá en una maraña de brazos, piernas y respiraciones agitadas. La proximidad fue demoledora. Clara sentía el calor del cuerpo de Jerónimo bajo su camisa de popelina, el ritmo acelerado de su pulso en la muñeca, que él sostenía con firmeza pero sin lastimarla, y el aroma a lluvia y cuero que emanaba de su piel.
por un segundo eterno, el mundo exterior desapareció y solo quedaron ellos dos, atrapados en una gravedad que no respondía a ninguna ley física, con sus rostros tan cerca que ella podía ver las pequeñas motas de luz en los ojos grises de él, que ya no parecían de piedra, sino de mercurio líquido. El deseo, ese invitado claraperado que se había estado gestando entre discusiones y desprecios, explotó en el aire con una fuerza que les quitó el aliento, y Jerónimo bajó la vista hacia los labios de Clara con una urgencia que ella no pudo evitar responder, cerrando los ojos y esperando el impacto de un beso que prometía ser una colisión de mundos. Pero justo cuando sus respiraciones se mezclaron, el sonido estridente de la risa de Martina en el pasillo los obligó a separarse bruscamente, como si hubieran sido sorprendidos en un pecado mortal, dejando a Clara temblando de frustración y a Jerónimo con una expresión de pánico contenido que ella no supo interpretar. Los días siguientes fueron una agonía de silencios cargados y miradas evitadas, mientras Clara se hundía en un bloqueo creativo que amenazaba con destruir su contrato para el próximo libro, sintiendo que la presencia de Jerónimo era una interferencia constante en su señal emocional. La llegada de la noche de la gran gala benéfica en la bodega principal de Tupungato solo aumentó su ansiedad, especialmente porque sabía que Martina y su grupo de la élite social mendocina estarían allí para recordarle su lugar como la escritora de historias rosas en un mundo de realidades duras. Para la ocasión, Clara eligió un vestido de seda en color verde esmeralda que resaltaba la palidez de su piel y la determinación en su mirada, evitando conscientemente cualquier tono que pudiera hacerla sentir pequeña o predecible frente a los ojos de aquel hombre que la había visto derrumbarse. Mientras se miraba al espejo, retocando su labial rojo, se dijo a sí misma que aquella noche impondría los límites definitivos, que no permitiría que la química física nublara su juicio profesional, ni que el sarcasmo de Jerónimo volviera a herirla. El salón de la bodega estaba decorado con una opulencia rústica, donde las barricas de roble se mezclaban con arreglos de orquídeas blancas y una iluminación tenue que confería a todo el evento un aire de misterio y exclusividad que a Clara siempre le resultaba un tanto asfixiante. Ella se movía entre los invitados con una gracia forzada, sosteniendo una copa de espumante que apenas probaba, mientras sentía la mirada de Jerónimo siguiéndola desde el otro lado de la estancia, donde él conversaba con un grupo de empresarios internacionales. Él lucía impecable en su traje oscuro, con esa elegancia natural que no necesitaba de adornos, y Clara tuvo que esforzarse por no perder el hilo de su conversación cada vez que sus ojos se encontraban sobre las cabezas de la multitud. «Estás radiante, Clara. Parece que el aire de la montaña te ha dado una vitalidad nueva, o quizás sea la inspiración de tener a un socio tan talentoso como Jerónimo cerca», comentó Martina, acercándose con su grupo de amigas, todas vestidas con diseños de alta costura que parecían uniformes de una guerra de estatus. La cena comenzó con una serie de brindis tediosos, pero la atmósfera cambió drásticamente cuando Martina, decidida a humillar a Clara en el escenario más público posible, tomó la palabra para hacer un brindis especial por la creatividad local. Con una sonrisa de víbora, la mujer se puso de pie y miró a Clara, quien sintió que el hielo de la premonición le recorría la espalda. «Me gustaría brindar por Clara Altamira, nuestra querida escritora, que nos enseña que no hace falta vivir en el mundo real para ser exitosa. De hecho, me encantaría que nos leyeras un fragmento de ese nuevo libro que estás escribiendo, ese que parece tener tanto drama personal, según me contaron algunos pajaritos que vieron tu cuaderno».
El murmullo en la mesa fue instantáneo. Clara sintió que el mundo se detenía, que el color desaparecía de su rostro mientras miraba a Agustín, quien parecía no entender la gravedad de la situación, y luego a Jerónimo, esperando encontrar en Minnesin él una señal de apoyo. Sin embargo, para su horror, Jerónimo se limitó a sonreír con esa mueca de suficiencia que tanto odiaba, y con una voz clara que resonó en todo el salón, añadió la estocada final. Es una excelente idea, Martina. De hecho, creo que todos disfrutarían de ver cómo Clara construye sus mundos de cartón basándose en miedos tan mundanos, dijo Jerónimo. Y luego, mirando directamente a los ojos heridos de Clara, citó de memoria una frase exacta de su cuaderno, una de las reflexiones más dolorosas que ella había escrito sobre su propia incapacidad para ser amada. La humillación fue tan completa y tan pública que Clara sintió un vacío repentino en el estómago, como si el suelo de la bodega se hubiera abierto bajo sus pies, dejándola caer en una oscuridad sin fondo. Las risas de Martina y su grupo fueron como latigazos, pero nada le dolió tanto como la traición de Jerónimo, el hombre que la había sostenido en el avión, el hombre que la había mirado con ternura en la biblioteca y que ahora usaba sus secretos más sagrados para alimentar su propio ego y su necesidad de control. Sin decir una palabra, Clara se levantó de la mesa, con la dignidad que le quedaba envuelta en su seda esmeralda, y salió del salón bajo la lluvia que volvía a azotar los viñedos con una furia renovada. Caminó sin rumbo por los jardines de la finca, ignorando el frío y el agua que empapaba su vestido y arruinaba su peinado, sintiendo que cada gota era un reproche por haber bajado la guardia ante un hombre que solo creía en la solidez de las cosas muertas. Se refugió en las ruinas de una antigua vinícola de piedra que quedaba en los límites de la propiedad, un lugar que ella había usado como refugio literario y que ahora se sentía como el único espacio honesto en medio de tanta mentira social. Allí, rodeada de muros que habían resistido el paso de un siglo y el peso de la historia, Clara se dejó caer sobre el suelo de tierra y lloró con una amargura que no tenía nada de romántica, maldiciendo su propia sensibilidad y la arrogancia de un arquitecto que no entendía que el alma humana no se puede reconstruir con planos ni con cemento. Estaba decidida a abandonar la finca a primera hora de la mañana, a borrar a Jerónimo de su memoria y a no volver a permitir que nadie tuviera acceso a los cimientos de su corazón, sin saber que, en la oscuridad de la tormenta, alguien más estaba caminando hacia ella con el peso de un arrepentimiento que pronto cambiaría el curso de su historia para siempre. La penumbra de la antigua construcción de piedra, que alguna vez albergó los sueños de inmigrantes decididos a embotellar el sol mendocino, envolvía a Clara Altamira como un manto de olvido mientras el agua de la tormenta se filtraba por las grietas del techo. El frío calaba sus huesos, pero no era nada comparado con la gélida sensación de traición que le oprimía el pecho, recordándole que había cometido el error de creer que un hombre como Jerónimo Artaza, un ingeniero civil acostumbrado a tratar con estructuras sólidas y realidades inamovibles, podía comprender la fragilidad de un corazón que se nutre de ficciones. Cada gota de lluvia que golpeaba el suelo de tierra parecía un eco de las risas de Martina y de aquel discurso cruel, donde su intimidad había sido expuesta como si fuera un plano defectuoso ante una audiencia que no sabía distinguir entre la vulnerabilidad y la debilidad. Soy una tonta por haber pensado que alguien que mide la vida en resistencia de materiales podría alguna vez valorar la resistencia de una emoción, se dijo Clara en un susurro, mientras apretaba sus rodillas contra su pecho y sentía cómo el vestido esmeralda, ahora pesado y oscuro por la humedad,
se pegaba a su piel como una segunda piel de arrepentimiento y desilusión profunda. El crujido de la madera vieja y el sonido de unos pasos pesados sobre la grava anunciaron una presencia que Clara deseaba evitar con cada fibra de su ser. Pero el aroma a tabaco y lluvia que inundó el espacio antes de que él hablara fue suficiente para que su pulso se acelerara con una mezcla de odio y una anhelada esperanza que se negaba a morir. Jerónimo entró en la ruina, con el traje empapado y los hombros caídos, perdiendo por primera vez esa rectitud arquitectónica que lo hacía parecer inexpugnable ante las tormentas del mundo exterior. Y se quedó allí, parado bajo un chorro de agua que caía del techo, mirándola con una expresión que oscilaba entre la culpa más pura y un miedo que ella no había visto jamás. Clara, no espero que me perdones ahora. Ni siquiera sé si merezco que me escuches, pero lo que pasó ahí dentro no fue lo que parece, aunque sé que mis palabras sonaron como una demolición planificada contra todo lo que sos, dijo él con una voz quebrada, alejándose de la luz de la entrada para acercarse a ella con una cautela que denotaba el temor a ser rechazado definitivamente. La risa que escapó de los labios de Clara fue un sonido seco y amargo, carente de toda la dulzura que solía volcar en sus novelas, mientras se ponía de pie con una lentitud que buscaba recuperar la dignidad que él le había arrebatado frente a toda la élite de la provincia. ¿No fue lo que parece, Jerónimo? Citaste mi cuaderno, usaste mis dudas más profundas sobre si alguna vez seré algo más que una fábrica de cuentos baratos para hacerme quedar en ridículo frente a esa gente que solo te admira por lo que sos capaz de construir con cemento, exclamó ella, sintiendo cómo la ira reemplazaba finalmente a la tristeza y le devolvía el fuego a su mirada. Me dijiste que respetabas el diseño de las cosas honestas, pero lo único que hiciste fue demostrar que para vos, cualquier cosa que no sea funcional o tangible es un error que debe ser corregido con sarcasmo y crueldad pública. Y yo no voy a permitir que me sigas tratando como si fuera una grieta en tu mundo de perfección técnica, sentenció, cruzando los brazos sobre su pecho mientras el viento soplaba con fuerza a través de las ventanas sin vidrios de la vieja bodega. Jerónimo dio un paso más, invadiendo el círculo de soledad de Clara, y por primera vez no hubo arrogancia en su rostro, sino una honestidad brutal que parecía desmoronar cada uno de los muros que él mismo había pasado años levantando para protegerse de su propio miedo al fracaso. Lo hice porque soy un cobarde, Clara. Porque cuando leí ese cuaderno me di cuenta de que vos tenés la valentía de sentir cosas que a mí me aterrorizan. Y en lugar de admirarte, intenté rebajarte a mi nivel de frialdad, para no sentirme tan pequeño ante tu capacidad de soñar, confesó él. Y el brillo de una lágrima furtiva en sus ojos grises fue la señal de que la armadura de ingeniero de estructuras finalmente se había roto. Mi padre siempre me dijo que si mostraba una fisura, todo el edificio se vendría abajo, y pasé mi vida calculando cada paso para no fallar. Pero al verte tan auténtica, tan llena de una vida que yo no entiendo, sentí que mi mundo se volvía obsoleto y ataqué lo único que me hacía sentir que todavía tenía el control de algo, admitió, extendiendo una mano hacia ella que se detuvo en el aire, temiendo el contacto que tanto deseaba. Clara lo observó en silencio, procesando la confesión de aquel hombre que siempre había parecido tener todas las respuestas, dándose cuenta de que ambos eran, en esencia, dos seres heridos que utilizaban sus profesiones como escudos contra la realidad del rechazo. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado con el peso de las cosas que no se dicen en los libros de romance porque son demasiado reales, demasiado dolorosas para ser empaquetadas en un final feliz de 300 páginas. Pero allí, bajo la lluvia mendocina,
La ficción y la realidad se fusionaron en una sola verdad compartida. Escribir historias no es una forma de escapar, Jerónimo. Es una forma de construir un hogar donde la gente pueda ser vulnerable sin miedo a que el techo se les caiga encima, algo que tus cálculos de ingeniería nunca van a poder replicar por más que la estructura sea perfecta, dijo ella con una suavidad recuperada, sintiendo que el nudo en su garganta empezaba a aflojarse. Si realmente quieres que crea que te importa lo que no se ve, vas a tener que hacer algo más que pedir perdón en medio de una tormenta donde nadie puede verte fracasar, añadió, desafiándolo a ser el hombre que ella había vislumbrado en aquel boceto dejado en su maleta. La noche del día siguiente, el evento de clausura de la temporada de cosecha se celebraba en la terraza principal, bajo un cielo estrellado que parecía una obra de arte pintada con la precisión de un arquitecto divino. Pero el ambiente estaba cargado con la expectativa de ver si la escritora humillada haría acto de presencia. Clara llegó tarde, luciendo un vestido de lino blanco que recordaba a las heroínas clásicas de Isabel Allende, con el cabello recogido de forma sencilla y una determinación que hacía que todos los que la miraban bajaran la voz en un murmullo de sorpresa. Martina, que se encontraba en el centro de un círculo de influyentes empresarios y críticos culturales, no perdió la oportunidad de lanzar una última flecha envenenada cuando vio a Clara acercarse a la mesa de los brindis. Parece que nuestra autora de fantasías ha decidido volver a la realidad, aunque dudo que después de lo que escuchamos ayer, alguien pueda tomarse en serio sus reflexiones sobre el alma humana, dijo la mujer con una sonrisa triunfante, esperando la risa de su séquito para sellar definitivamente la exclusión social de Clara del círculo de la élite argentina. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, Jerónimo Artaza subió al pequeño estrado donde se encontraba el micrófono para los discursos oficiales, captando la atención de todos con una autoridad que emanaba de una transformación interna profunda y evidente para cualquiera que supiera observar más allá de la superficie. Buenas noches a todos. Sé que esperan un informe técnico sobre la solidez de este complejo, pero hoy quiero hablarles de algo que no se puede medir con un nivel láser ni se puede comprar con presupuestos millonarios, comenzó diciendo Jerónimo, y su mirada buscó la de Clara entre la multitud, sosteniéndola con una promesa que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Ayer cometí el error de usar las palabras de una mujer excepcional para ocultar mis propias inseguridades, tratando de ridiculizar el trabajo de Clara Altamira porque me recordaba que mi propia vida, llena de estructuras impecables, está en realidad vacía de la humanidad que ella es capaz de crear con solo un cuaderno y una pluma, continuó, provocando un silencio sepulcral en toda la terraza. El discurso de Jerónimo continuó con una elocuencia que nadie le conocía, una defensa apasionada de la dignidad del trabajo creativo y de la importancia de la sensibilidad en un mundo que a menudo valora más la fachada que el contenido. La ingeniería que yo practico construye edificios, pero la literatura de Clara construye hogares dentro de las personas. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerables y de creer en el amor a pesar de las grietas que la vida nos impone, afirmó con firmeza, mirando directamente a Martina, quien había perdido todo rastro de su sonrisa de porcelana. Le pido perdón públicamente a Clara por mi arrogancia, y quiero decirles que si hoy me siento orgulloso de algo, no es de las torres que he levantado en 1200 Buenos Aires, sino de haber tenido la suerte de conocer a la mujer que me enseñó que un puente solo tiene sentido si sirve para conectar dos almas que se necesitan, concluyó, bajando del estrado mientras los primeros aplausos, lentos al principio y luego estruendosos, llenaban el aire de la noche mendocina.
Clara sintió que las lágrimas nublaban su visión, pero esta vez no eran de dolor, sino de una liberación que nunca antes había experimentado. Una validación que no venía de los críticos ni de las cifras de ventas, sino del respeto genuino de la persona que más la había desafiado. Jerónimo caminó hacia ella a través de la multitud que se abría a su paso, y cuando finalmente estuvieron frente a frente, no hubo necesidad de más palabras ni de más explicaciones técnicas sobre el porqué de sus miedos. Cumpliste con tu parte, Jerónimo. Hiciste que la estructura de mi mundo se sintiera más segura de lo que nunca pensé que podría ser. Susurró ella cuando él tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el calor de su piel y la sinceridad de su arrepentimiento en cada poro. No quiero una distancia de seguridad, Clara. Quiero estar lo suficientemente cerca como para aprender a leer cada una de tus páginas, incluso las que todavía no te animaste a escribir, respondió él. Y en ese momento, bajo el resplandor de las luces de la bodega y el aroma a uva madura, se besaron con una entrega que selló el fin de su enemistad y el inicio de una historia mucho más real que cualquier la ficción. 6 meses después, la vida en Buenos Aires había recuperado su ritmo vertiginoso, pero para Clara y Jerónimo, el tiempo parecía haber adquirido una dimensión distinta, más pausada y llena de significados compartidos en su departamento de Palermo Viejo. Jerónimo, sentado en su escritorio rodeado de planos, que ahora incluían espacios para bibliotecas y rincones de lectura, tamborileaba sus dedos nerviosamente sobre la madera mientras observaba a Clara, quien terminaba de corregir las pruebas de galeras de su nuevo manuscrito. Era una novela distinta, más cruda y honesta, dedicada al ingeniero que aprendió que las estructuras más bellas son las que permiten que entre la luz a través de sus grietas, y el éxito de preventa ya auguraba que sería su obra más aclamada. Me encanta cómo describiste la escena del viñedo, aunque creo que en la realidad hacía mucho más frío y yo estaba mucho más asustado de lo que admitís en el papel, comentó Jerónimo con una sonrisa cómplice, levantándose para dejar un beso en la frente de su compañera, mientras el sonido del tráfico de la ciudad quedaba en un segundo plano. Clara cerró su computadora y lo miró con una ternura que solo el conocimiento profundo del otro puede otorgar, sintiendo que finalmente había encontrado el equilibrio entre su mundo de fantasía y la solidez de una relación que no necesitaba ser perfecta para ser verdadera. ¿Sabes qué es lo mejor de esta historia, Jerónimo? Que no necesitamos un final feliz, porque estamos demasiado ocupados construyendo un presente que valga la pena vivir, con todas nuestras fallas y nuestras dudas estructurales, respondió ella, abrazándolo con una fuerza que confirmaba que los muros habían caído para siempre. El sacacorchos antiguo, el mismo que usaron en su primera tregua en Mendoza, descansaba sobre la mesa junto a una botella de Malbec que guardaban para celebrar el lanzamiento, un recordatorio de que a veces las mejores cosechas son las que requieren de una tormenta para alcanzar su plenitud. Mientras el sol se ponía tras los edificios de la ciudad, ambos supieron que su próximo viaje sería solo para ellos dos, sin testigos ni agendas familiares, llevando solo un cuaderno en blanco y la certeza de que juntos eran capaces de diseñar la vida que siempre habían soñado, pero que nunca se habían atrevido a pedir.